Paz de Cristo, hermanas. En esta hermosa hora me dirijo ante ustedes con amor y con respeto. Mi nombre es Paulina Santiago Ramírez. Me congrego en la segunda iglesia de Vizcaíno. Mi pastor es el hermano Ubaldo Cortés Hernández. Mi tema el día de hoy es la importancia del perdón en mi vida. Les voy a hablar un poquito de la importancia que debemos de tomar en nuestra vida, la importancia del perdón, hermanas. El perdón es algo común que escuchamos la palabra perdón. Es fácil perdonar a una persona que te ofendió, quizás una ofensa pequeña, una ofensa insignificante. Pero cuando verdaderamente tienes que perdonar a alguien que te hizo un daño quizás irreparable. El día de hoy, hermanas, les hablaré un poquito acerca de cómo pude perdonar a alguien en mi vida. Algo que me sucedió, algo que me marcó, quizás que yo no puedo explicar lo difícil o el daño que hubo en mi persona, porque fue mucho, fue muy difícil para mí poder perdonar a una persona. Pero Dios me habla. Hay unas citas que quiero compartir con ustedes y que voy a mencionar brevemente de esas citas, de donde Dios me hace reflexionar. Es en 1 Samuel 24:10, o el capítulo 24 y el 26, hermanas. Pero de esas dos voy a leer dos versículos. Dice: dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. El otro está en el 26-23 de 1 Samuel. Dice: y Jehová pague a cada uno de su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Estos dos versículos hablan acerca de Saúl y David, donde David perdona la vida de Saúl, hermanas, porque pues conocemos la historia que David fue perseguido por Saúl para matarlo. Pero no les voy a hablar de esa historia, sino tomé referencia de estas citas porque habla acerca del perdón, hermanas. El perdón es algo importante en nuestro diario vivir, en nuestra persona, y en nuestro caminar con el Señor, más que nada. Si no perdonamos, pues nos estaríamos mintiendo a nosotros mismos, y aparte estaríamos engañando a Dios. Pero como dice su palabra, que a Dios no se le puede engañar, porque Él todo lo ve, hasta lo más
Él mira y conoce nuestros pensamientos hasta lo más profundo de nuestro ser, hermanos. Entonces, es algo difícil quizás, pero es algo hermoso perdonar también, hermanas, amigas. Es algo hermoso y quizás en el momento que estamos pasando estas situaciones se nos es difícil perdonar, porque lo viví en carne propia. Siempre he dicho y siempre decía que yo sí perdono ante cualquier situación, yo puedo perdonar con facilidad. Una o dos veces anteriormente ya había perdonado, ya había pedido perdón sin ser la ofensora. Y dije, no, pues sí, Dios me ha estado tratando, porque yo llego a los pies del Señor cuando tenía entre 17 y 18 años, ya casada con mis dos primeros hijos. Y pues como llegan todos esas almas heridas del pecado, heridas que le dejan mundo, los golpes de la vida, y vienen quizás hastiadas, venimos ahora sí, como decimos, arrastrando la cobija. Pero Dios nos restaura, Dios nos sana, Dios nos libera de todo esto. Pero para estar preparados, hermanas, Dios quizás nos permite pasar estas situaciones. En su momento quizás no lo comprendemos, pero después lo iremos comprendiendo. Pues me sucede ya esta situación, ya estando en el camino de Dios. Algo que para mí era difícil de comprender, difícil de entender. Y me encuentro en una situación de digo, pues ahora sí, todo podía perdonar menos esto. Cuando dices menos esto, es cuando piensas de lo peor, te vienen muchas imaginaciones y se abre una puerta para dar lugar al enemigo. Y eso fue lo que me pasó, hermanas. En lo que estaba dolida, en lo que estaba decepcionada, empecé a tener problemas físicamente, problemas de salud, hermanas, y espiritualmente también, emocional y todo lo que se puede imaginar. Y no comprendo por qué me sucede todo esto. Incluso siempre he trabajado en la obra de Dios y empecé a descuidar muchas áreas en la obra de Dios, hasta que Dios me habla en su palabra. Pero antes de que me hablara en su palabra, quizás muchos dirán, pues no me entenderán, o quizás sí. Una noche, hermanas, yo dormida, empiezo a tener como un sueño, donde veo a unos grupos de personas que yo las conozco y estaban en una plática. Yo escuchaba lo que ellos decían. Entonces, y yo parada viéndolos, escuchándolos, siento una mano en mi hombro y me dice, ten cuidado a dónde vas, a dónde te diriges, porque si no te has dado cuenta,
vas para con ellos. Entonces eso me estremeció y tuve miedo. Entonces le digo al Señor, muéstrame, dime qué significa mi sueño. Duré tiempo para que el Señor me hablara y me habla de Saúl y David. Cómo David perdonó la vida de Saúl cuando Saúl lo estaba persiguiendo y Dios le dio 2 oportunidades, le entregó Saúl a manos de David para que David pudiera tomar la vida de Saúl. Y Saúl dijo que no. David dijo que no, porque él no iba a atentar contra el ungido de Dios. Entonces digo, pues sí es cierto. ¿Cómo voy a tratar yo de vengarme de algo que me hicieron, cuando el único que puede tomar justicia, puede hacerme justicia es Dios? Entonces, yo tuve que pedir perdón, no físicamente porque no estaba la persona que nos hizo tanto daño, pero en el altar tuve que pedirle perdón primeramente a mi Señor Jesucristo, porque es difícil quizás comprender esto, y tuve que pedir perdón para que pudiera volver a tener salud y seguir adelante en mi vida. Hay muchas situaciones que quizás nos es difícil, hermanas, pero con Dios todo es posible. Un hermano, un pastor mío siempre nos decía, no paguéis mal por mal, sino vence el mal con el bien. Nunca había escudriñado esa palabra hasta que el Señor me muestra. Romanos capítulo 12, en el 19 solamente les voy a leer, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quiénes somos nosotros para tomar venganza en nuestras manos? Cuando el único que nos puede hacer justicia es Dios. Cuando el único que tiene la última palabra es nuestro Señor Jesucristo. Mi deseo es que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes.